seas mi Señor, alabado seas mi Señor. El sol y las estrellas proclaman tu grandeza, las flores y la luna los cantan tu poder, las flores y la luna los cantan tu poder. Alabado seas mi Señor, alabado seas mi Señor. Cantando el universo te ofrece su hermosura, pues toda criatura es cántico de amor, pues toda criatura es cántico de amor. Alabado seas mi Señor, alabado seas mi Señor. Los pájaros y el bosque, los árboles y el viento, los ríos y los mares, nos cantan tu poder. Los ríos y los mares, nos cantan tu poder. Alabado seas mi Señor, alabado seas mi Señor. Cantando el universo te ofrece su hermosura, pues toda criatura es cántico de amor, pues toda criatura es cántico de amor. Alabado seas mi Señor, alabado seas mi Señor, por todos los hermanos que acogen y perdonan, por todos los que rezan en su tribulación, por todos los que rezan en su tribulación. Alabado seas mi Señor, alabado seas mi Señor. Cantando el universo te ofrece su hermosura, pues toda criatura es cántico de amor, pues toda criatura es cántico de amor. Alabado seas mi Señor, alabado seas mi Señor. Cantando el universo te ofrece su hermosura, pues toda criatura es cántico de amor, pues toda criatura es cántico de amor. Alabado seas mi Señor, alabado seas mi Señor, por todos los hermanos que acogen y perdonan, por todos los que rezan en su tribulación, por todos los que rezan en su tribulación. Alabado seas mi Señor, alabado seas mi Señor. Cantando el universo te ofrece su hermosura, pues toda criatura es cántico de amor, pues toda criatura es cántico de amor. Alabado seas mi Señor, alabado seas mi Señor. Cantando el universo te ofrece su hermosura, pues toda criatura es cántico de amor, ¿Cuál es? ¿Esta? pues Ah, esta. De Josué. es cántico Todo esto de es. Ya está prendido ahí, sí. Sí, sí, pero no se ve porque está para Ah, arriba. está. Ya voy a practicarme un poquito.
las flores y la luna nos cantan tu poder. Buenas tardes, hermanos. En esta Eucaristía vamos a pedir por la salud de Sergio Fontela, Diosmar Meneses, que siguen el CTI con el coronavirus, y Jesús Casi, que sigue también internado con una operación oncológica. Y vamos a pedir, como hacemos los viernes, por el eterno descanso de las siguientes personas cuyos nombres ustedes nos han hecho llegar a través de vía directa o a través de los comentarios en el recuadro del Facebook. Entonces pedimos en esta Eucaristía y ofrecemos también en sufragio por Elsa Nelis Martínez, Maclodia Fagundes, José Arocena, Alicia Martínez, María Rosa Torres Colucci, Agustina de Ambrosi Barone, Felicia Pereira, Alejandra Ferrusca, Juana Conde, Fidel Pérez Romero, Omar Soria, Henry, recientemente fallecido, difuntos de la familia Cabrera Contrera, de la familia Rodríguez Tapia, Sanz Maciel, Uc Pacheco, Contreras Cherres, Cabrera Pedraza, Cámara Uc. Eterno descanso de Guadalupe Gómez, Lili Gómez, Luis Soledad Rodrigo, Juanita Gómez, María Guadalupe Hernández, Juan Pérez, Trina Segura, Rosalía, José, por todas las almas del purgatorio. Eterno descanso de Pedro y Margarita Sánchez, José María Camejo Ubal, Teodoro, Viviana, Robert González, Humberto Pereira, Carlos y Juan Enrique, Iralda Fernández, Margarita Galuso, fallecido de la familia Borges Rivero, fallecido de la familia Iriarte, Francisco, Elena, Miguel, Vicente, Víctor, por el eterno descanso de Trinidad Pérez Reyes, Antonio Ureiro Pérez, Jesús Ureiro Pérez, Eleuteria Reyes Vázquez, Eleuterio González, a 6 meses de su fallecimiento, por difunto de la familia Almanzay y el difunto de la familia Barreto Rivero. Graciela Amanda Solano Picardo, Marlene Cuello, Mario, Julia Mazzoni, Gloria Sánchez, Amalie Sánchez. Difunto de la familia Salinas Magallanes y da Silveira Moas. Hildara, Julio, Nicolás, Fausto Pose Vázquez, Pilar Collazo, Teresa Amelia Casavieja. Eterno descanso de Teresa, Sandra, Lucio, Juan Troteiro, Alicia Roguel, Iracema Payares, Margarita Gustavo, Nelly King, José Domínguez, Isabelino, Jacinta, Carmelita, Pedro, Roberto, por el eterno descanso de María Gabriela, Gladys, Sora Amalia, Sora Adela, Fray Crispín, Fray Bernardo, Pedro Liberata, Fermín, Vicente Flaita, Fabiana Pamela, José Luis. El eterno descanso de Roque, Ramón, Jerónimo, Estela, Élida y Abel, Estefanía García, Mario Fajardo, Dorsey, Gladys, Filomena, Jaime, Esther Garel, Gabriel Aguilar, José Aguiar, eterno descanso de Ademar Perrone, Pedro Silva, María Estela, Elvira, Naya, Alba y Carlos. Entonces, como decíamos, por el eterno descanso de estas personas fallecidas que hemos mencionado, ofrecemos en sufragio esta Eucaristía.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, antes de celebrar esta Eucaristía, que como decíamos la ofrecemos en sufragio por estos difuntos, hermanos difuntos que hemos mencionado, le pedimos perdón al Señor por nuestros pecados. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien movido por el Espíritu Santo nos animamos a llamar Padre, confirma en nuestros corazones la condición de hijos tuyos, para que podamos entrar en la herencia prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Josué. José reunió en Siquem a todas las tribus de Israel y convocó a los ancianos de Israel, a sus jefes, a sus jueces y a sus escribas. Y ellos se presentaron delante del Señor. Entonces Josué dijo a todo el pueblo: Así habla el Señor, el Dios de Israel. Sus antepasados, Teraj, el padre de Abraham, y Nahor, vivían desde tiempos antiguos al otro lado del río y servían a otros dioses. Pero yo tomé a Abraham, el padre de ustedes, del otro lado del río y le hice recorrer todo el país de Canaán. Multipliqué su descendencia y le di como hijo a Isaac. A Isaac lo hice padre de Jacob y de Esaú. A Esaú le di en posesión la montaña del Seir, mientras que Jacob y sus hijos bajaron a Egipto. Luego envié a Moisés y a Aarón, y castigué a Egipto como todos los prodigios que realicé en medio de ellos. Después lo hice salir de Egipto, a ustedes y a sus padres, y ustedes llegaron al mar. Los egipcios persiguieron a sus padres, con carros y guerreros, hasta el Mar Rojo, pero ellos pidieron auxilio al Señor. Él interpuso una densa oscuridad entre ustedes y los egipcios, y envió contra ellos el mar, que los cubrió. Ustedes vieron con sus propios ojos lo que hice en Egipto. Luego permanecieron en el desierto durante largo tiempo. Y después los introduje en el país de los amorreos, que habitaban al otro lado del Jordán. Cuando ellos les hicieron la guerra, yo los entregué en sus manos, y así pudieron tomar posesión de su país. Porque los exterminé delante de ustedes. Entonces Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, se levantó para combatir contra Israel y mandó llamar a Balaam, hijo de Beor, para que los maldijera. Pero yo no quise escuchar a Balaam, y él tuvo que bendecirlos. Así los libré de su mano. Después ustedes cruzaron el Jordán y llegaron a Jericó. La gente de Jericó les hizo la guerra, y lo mismo hicieron los amorreos, los pericitas, los cananeos, los hititas, los girgasistas, los givitas y los jebuseos.
pero yo los entregué en sus manos, hice cundir delante de ustedes el pánico que puso en fuga a toda esa gente y a todos los 2 reyes amorreos. Esto no se lo debes ni a tu espada ni a tu arco. Así les di una tierra que no cultivaron y ciudades que no edificaron, donde ahora habitan, y ustedes comen los frutos de sus viñas y olivares que no plantaron. Palabra de Dios. Te alabamos. Den gracias al Señor porque es eterno su amor. Den gracias al Señor porque es eterno su amor. Den gracias al Señor porque es bueno. Den gracias al Dios de los dioses. Den gracias al Señor de los señores. Den gracias al Señor porque es eterno su amor. Al que guió a su pueblo por el desierto, al que derrotó a reyes poderosos y dio muerte a reyes temibles. Den gracias al Señor porque es eterno su amor. Al que dio sus territorios en herencia a Israel su servidor, y nos libró de nuestros opresores. Den gracias al Señor porque es eterno su amor. Reciban la palabra de Dios no como palabra humana, sino como lo que es realmente, como palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Se acercaron a Jesús algunos fariseos y para ponerlo a prueba le dijeron: ¿es lícito al hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Él respondió: ¿no han leído ustedes que el Creador desde el principio los hizo varón y mujer y que dijo: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer y los dos no serán una sola carne? Los dos no serán sino una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Le replicaron entonces: ¿por qué Moisés prescribió entregar una declaración de divorcio cuando uno se separa? Él les dijo: Moisés les permitió divorciarse de su mujer debido a la dureza de corazón de ustedes, pero al principio no era así. Por lo tanto yo les digo, el que se divorcia de su mujer, a no ser en caso de unión ilegal, y se casa con otra, comete adulterio. Sus discípulos le dijeron: si esta es la situación del hombre con respecto a su mujer, no conviene casarse. Y él les respondió: no todos entienden este lenguaje, sino aquellos a quienes se les ha concedido. En efecto, algunos no se casan porque nacieron impotentes del seno de su madre, otros porque fueron castrados por los hombres, y hay otros que decidieron no casarse a causa del reino de los cielos. El que pueda entender, que entienda. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Bueno, acá esta lectura nos deja una gran enseñanza, que es ver la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios en todo momento y entender cuál es el plan de Dios. Vamos a explicar esto. Primero, esta lectura ya explica todo, no hay que comentarla mucho porque en esta lectura y en las cartas de San Pablo y en toda la teología del matrimonio es que la Iglesia, y también en esta lectura, se basa en decir que el matrimonio cristiano entre un bautizado y una bautizada es indisoluble. Y acá, bueno, esta es una de las tantas explicaciones. Hay más en la Biblia que explican esto, porque como dice San Pablo, es un misterio que yo lo refiero a Cristo, dice. Entonces, esta es la razón por la cual el matrimonio entre dos cristianos, un cristiano y una cristiana, es indisoluble. Pero veamos un detalle que es importante. Dice, se acercaron a Jesús algunos fariseos y para ponerlo a prueba, y uno puede decir, ¿y qué prueba lo ponen? Le hacen una pregunta, si es lícito divorciarse, si no es lícito divorciarse. ¿Dónde está la prueba? ¿Qué prueba hay acá? Es una pregunta importante, una pregunta sofisticada, complicada, pero al fin y al cabo una pregunta, no hay una prueba acá. No, la prueba está en esto. En Israel en ese momento habían dos grandes escuelas de los fariseos, habían dos grandes líneas entre los fariseos. Una encabezada por el rabino Hillel o Hillel, que era la más importante, y la otra encabezada por el rabino Gamaliel. Gamaliel fue el maestro de San Pablo. San Pablo después dice, yo fui educado en la escuela de Gamaliel. Un alumno de Gamaliel era San Pablo. Y bueno, entonces estaba Gamaliel y Hillel. No me acuerdo ahora cuál era el que decía pero uno decía que sí, que el divorcio era válido, haciendo como hacía Moisés, darle un documento del marido de rechazo, vamos a decir. El marido hacía un documento de rechazo, que no la quería más como esposa y era válido. Era la legislación de aquella época. No, ahora para hacer divorcio se hace de otra manera en el Estado civil, en la Iglesia no existe. Bien, y la otra escuela decía que no era lícito. Uno decía que era lícito, otro decía que era lícito. Entonces otra vez le quieren hacer pisar el palito, lo quieren hacer caer en la trampa a Jesús para ver con cuál de las dos escuelas se alineaba. Ahí está la trampa y ahí está la prueba, como dice acá. Y en Jesús le hace una pregunta, le da una respuesta, que es válida para todos los tiempos, y para todos los tiempos y para todos los temas. Le dice, entonces uno de los argumentos, que era una de las cuestiones en controversia, era que Moisés había permitido ese libelo de repudio, esa acta de repudio, ese escrito donde la mujer, al ser repudiada por el marido, quedaba libre. También podía casarse con otro con ese papel. Bien, y Jesús le dice, primero le dice que no y después le dice, él respondió, ¿no han leído ustedes que el Creador desde el principio los hizo varón y mujer y que dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, etcétera? Y después termina diciendo, y que el hombre no separe lo que Dios ha unido. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Lo que está diciendo Jesús es, ustedes en vez de seguir el consejo de Gamaliel, que le hace toda una teoría, como todas las personas inteligentes o intelectuales que siempre tienen una justificación ahí, seguir toda esta línea y estas declaraciones y estos razonamientos de este maestro Hillel, o seguir este otro razonamiento del maestro Gamaliel, que dice esto, y entonces uno llega a esta conclusión y el otro llega a la conclusión. Y en vez de andar revolviendo y entreverando y combinando argumento y razonamiento, ¿por qué no se fijan en la voluntad de Dios, en el plan de Dios? Fíjense en el plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? El plan de Dios es, que el hombre, en este caso, aquí se lo dice Jesús, que el hombre los hizo varón y mujer y les dijo que el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne, y que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Ese es el plan de Dios. Este es el criterio que usted tiene que utilizar. Gamaliel es muy inteligente, muy importante. Hillel es muy inteligente, muy importante. Pero más importante y más inteligente, y lo que nosotros tenemos que seguir es siempre el criterio de Dios. Y esto, como decía, vale para esta pregunta, para esta controversia,
vale para todas las controversias. Cuando se nos presenta un problema en nuestra vida, ¿y cuál es el plan de Dios? Nos tenemos que preguntar. Y si el plan de Dios es este, ya está. Las teorías dejémoslas de lado, y los inteligentes también. Los inteligentes hay que seguirlo cuando siguen la línea de Dios, los intelectuales y las teorías. No cuando van contra de Dios o cuando prescinden de las cosas de Dios. Dentro del plan de Dios, bueno, hay personas que hablan y líneas y escuelas y todas esas cosas, pero que también hay que seguirlas para profundizar, pero no algo que supla o que vaya en contra del plan de Dios. Y esto vale para este tema, decía, vale para las grandes preguntas y este criterio, y vale también para el obrar nuestro de cada día en todas las cosas. En todas las cosas que hacemos, siempre tenemos que preguntarnos cuál es el plan de Dios, cuál es la voluntad de Dios. Y cuanto más complicado sea, más tenemos que preguntarnos, ¿y cómo obraría acá Jesús si estuviera Él acá en este momento? ¿O cómo obraría la Virgen María, también de los santos? ¿Cómo obraría la Virgen María, que es modelo también, en este caso, en esta situación? ¿Qué haría la Virgen María? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría San José? ¿Cómo responderían ellos? ¿Qué paso daría? Y bueno, ese es nuestro criterio mayor para resolver todos los problemas siempre. Vamos a pedirle al Señor que en todo tratemos de ver cuál es la voluntad de Dios y en todo tratemos de hacer la voluntad de Dios. Amén, que así sea. Presentamos al Señor nuestras peticiones. A cada intención respondemos, Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Para que en el seno de la Iglesia se fomente una actitud más sencilla, humilde y autocrítica como condición para un diálogo religioso fecundo, un pluralismo real y una comunión eficaz y duradera, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Para que el Papa y los obispos hagan llegar a los hombres de hoy la palabra de Dios con un lenguaje cercano y cordial, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Para que el Señor, que hace crecer la vida y que es el dueño de la mies, envíe servidores que colaboren generosamente en la siembra de su palabra y se consagren por el reino con decisión. Roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Para que la oración, el diálogo y la confianza en el seno de las familias forme hombres y mujeres íntegros, capaces de compromisos indisolubles y aleje de ellos el peligro de vivir inmersos en el materialismo, la superficialidad y los antivalores que les ofrece nuestra sociedad, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Para que Dios bendiga y ayude a los niños que sufren la desunión de sus padres, a los esposos que padecen la infidelidad, a los consagrados que no se ven tentados, y para que todos experimenten la presencia cercana de Jesús y se sientan confortados, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Para que nosotros, que celebramos gozosamente la liturgia de la Cena del Señor, asumamos el compromiso de transmitir la buena noticia del Evangelio en nuestros propios ambientes, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Oremos también, hermanos, por todos los que sufren a causa de la actual pandemia, especialmente por los enfermos, los que se encuentran en situación de peligro, los que sirven en la salud, para que Dios nuestro Padre los sostenga y auxilie, y a los fallecidos les conceda la luz y la paz que no tienen fin, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Recibe, Padre Santo, en tu misericordia, en tu bondad, en tu corazón, todas estas peticiones que te hemos elevado. Haz que siempre busquemos hacer tu voluntad. Nos preguntemos cuál es tu voluntad, qué harías tú en nuestro lugar, y procedamos de esta manera. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Padre de bondad, acepta los dones que misericordiosamente has dado a tu Iglesia y que con tu poder conviertes en sacramento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú creaste al hombre por amor, y aunque condenado justamente, con tu misericordia lo redimiste por Cristo Señor nuestro. Por él los ángeles celebran tu gloria, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades. En el cielo te aclaman con alegría, virtudes celestiales y los santos serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo, el cardenal Daniel, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Te pedimos especialmente por el eterno descanso de los que hemos mencionado al comienzo de la misa. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires, el beato Bartolomé Longo, Santo Domingo de Guzmán, Santa Catalina de Siena, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con usted. Y con tu espíritu, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
hasta el último suspiro. Te amo, Dios mío, infinitamente amable. Prefiero morir a no amarte. Te amo, Dios mío, infinitamente amable. Prefiero morir a no amarte. Comunión espiritual. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, sé que estás realmente presente en el santo sacramento de la Eucaristía. Te amo sobre todas las cosas y experimento tu presencia en mi vida. Ahora no me es posible recibirte en cuerpo y sangre, pero alimentado por el pan de la palabra, creo firmemente que estás en mi corazón. Por eso te abrazo y me uno por entero a ti. Permanece en mí y ayúdame para que nunca me separe de ti. Amén. Dios mío, infinitamente amable.
Oremos. Padre, que la comunión de tu sacramento nos alcance la salvación y nos confirme en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recemos la oración a nuestra Madre y Patrona, la Virgen de Pompeya. Oh Virgen Santísima del Rosario de Pompeya, alentados por las palabras, si quieres alguna gracia, recurre siempre a mí que soy tu madre. No puedo menos que venir lleno de esperanzas ante el trono de tus misericordias, que para remediar nuestros males has querido colocar también en esta nueva Pompeya de Montevideo, donde tantos enfermos han recobrado la salud, tantos afligidos consuelo, tantos oprimidos por los trabajos de esta vida, han conseguido por tu mediación verse libre de ellos. Dígnate, oh Madre querida, dirigir hacia mí tus piadosos ojos y concédeme la gracia que humildemente solicito a tu maternal corazón. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hermanos, glorifiquen a Dios con sus vidas, vayan en paz. Demos gracias a Dios.